creo que ya estamos grabando, sí. Y bueno, entonces primero vamos a compartir pantalla con una pequeña presentación. Ay, perdón, me equivoqué. Vamos a compartir pantalla con una pequeña presentación sobre el procedimiento de la práctica número 3 que ustedes tienen en el folleto que está disponible en el TEC Digital. Entonces, en esta práctica lo que se busca es transferir un plásmido de resistencia a un antibiótico entre una bacteria y otra. Y la transferencia se hace por medio de conjugación, que es una de las maneras que tienen las bacterias para generar, digamos, este intercambio de información genética. O intercambio, digamos, lateral, ¿verdad?, entre una bacteria y otra, que no, aunque no necesariamente sean de la misma especie o estén relacionadas filogenéticamente. Entonces, recordar nada más de lo que habíamos visto en la clase de genética hace bastantes semanas, que cuando tenemos una bacteria que presenta un plásmido, para que esa bacteria sea capaz de donarlo por conjugación a otra bacteria diferente, se necesita que ese plásmido codifique ciertas funciones que representan en realidad un tamaño bastante importante del tamaño del plásmido. Entonces, por un lado tenemos funciones que se requieren para hacer contacto con la célula receptora y funciones para poder ya, digamos, una vez que se establece ese contacto, transferir el plásmido a la célula que lo va a recibir. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí del lado derecho, que es un plásmido de resistencia a mercurio, que es un plásmido natural, digamos que fue aislado en una bacteria de suelo, este plásmido tiene 55 kilobases de tamaño aproximadamente. Y no sé si distinguen bien los colores, pero en este plásmido las funciones para establecer el contacto están representadas por un color como verde celeste muy clarito, que es básicamente todo lo que está aquí como en la parte inferior, más un par de genes por acá más hacia el lado derecho. Y las funciones que se necesitan para transferir el plásmido propiamente están representadas aquí con flechas de colores, de un color como un verde más oscuro, que serían entonces este gen TRA-B, que está aquí como un poquito más abajo, pero del lado izquierdo, y los genes TRA-N, TRA-O, TRA-P y TRA-S, que están un poco más en la parte inferior, pero un poco más del lado derecho. Entonces, si ustedes ven, guiándose por los colorcitos, ¿verdad?, desde este verde oscuro, que es TRA-S, acá del lado izquierdo, hacia el TRA-B del lado, perdón, el TRA-S del lado derecho hacia el TRA-B del lado izquierdo, es casi la mitad del plásmido, ¿verdad? Entonces, estas son funciones que más o menos representan de 25 a 30 kilobases en cuanto a su tamaño, ¿verdad? Entonces, es bastante la información genética que tiene que estar codificada en el plásmido para que se pueda dar ese intercambio de información por conjugación. Después, en cuanto al ensamblaje, digamos, del pili, que es lo que se necesita para poder establecer el contacto entre una célula y otra, y es como el canal por donde va a pasar el plásmido, tenemos que se da en varias etapas, ¿verdad? Primero hay una síntesis de un precursor de la pilina, que es la proteína que constituye el pili. Entonces, ese precursor, bueno, se llama propilina y está codificado por un gen que se llama TRA-A. Y entonces la propilina es una proteína de 121 aminoácidos. Esa proteína requiere entonces un corte, bueno, requiere primero ser dirigida hacia la membrana de la bacteria, desde donde se va a empezar a ensamblar el plásmido, la membrana de la bacteria donadora, la que es la que va a donar el plásmido. Entonces, esa localización o inserción en la membrana la realiza la proteína TRAQ. Entonces, TRAQ se lleva a TRA hacia la membrana, la inserta en la membrana, y ahora sí, entonces se necesita que se dé un corte del péptido señal, que era el que dirigía, digamos, esa proteína hacia la membrana, y eso lo hace LB. LB es la que remueve el péptido señal, y entonces ya ahora sí tenemos la pilina. Pero entonces pasamos de la propilina, que es de 121 aminoácidos, a la pilina, que es de 70 aminoácidos, es más o menos la mitad de la proteína. Y luego participa TRA-X, que acetila el extremo N-terminal de la pilina y entonces permite que se circularice, ¿verdad?, la pilina, que se haga como vemos aquí en la parte de abajo, como una especie de anillo, bueno, como óvalo,
bueno, digamos circular, ¿verdad? De alguna manera circular. Y entonces, este sería la unidad básica estructural del pili, ¿verdad? Para poder tener el pili, digamos, necesitamos muchas unidades de estas de pilina polimerizadas y ensambladas, digamos, ya en forma o estructura de pili. Y entonces, bueno, así es como se sintetiza, ¿verdad? El pili para poder establecer el contacto con la célula que va a recibir el plásmido y para poderlo pasar, ¿verdad? Entonces, ya para, digamos, la parte de poderlo pasar y que se llegue a replicar en la célula que lo recibe, también necesitamos ciertas funciones, ¿verdad? Tenemos la participación de TRA-I, que tiene una actividad helicasa y relajasa y que cataliza un corte específico en el ORI-T. Recordemos que los plásmidos todos tienen el ORI-V, que es el origen de replicación del plásmido, y además tienen un ORI-T, que es el origen de transferencia del plásmido. Bueno, eso lo tienen los plásmidos que son conjugativos, ¿verdad? Los que tienen codificadas todas estas funciones que vimos aquí en este ejemplo. Entonces, aquí vamos a buscar, aquí está el ORI-T, más o menos, bueno, del lado derecho, como a la mitad, está codificado el ORI-T en este ejemplo. Entonces, digamos por aquí, la TRA-I separa las cadenas del plásmido y hace un corte en el sitio ORI-T. Después hay varios genes TRA que están implicados en transferir el plásmido, bueno, una copia del plásmido hacia la célula que lo recibe. Y ya una vez que llega a la célula que lo recibe, ahí se replica por el mecanismo del círculo rodante, que recuerden que lo vimos en la clase de genética. Bueno, aquí dice que algunos de estos plásmidos codifican también las proteínas de unión a ADN simple banda, que son las que se abrevian con las siglas SSB. Y bueno, esas contribuyen a proteger, ¿verdad?, el plásmido, que es simple banda, de la degradación, y contribuyen a darle cierta estabilidad mientras se puede replicar dentro de la célula que lo recibe. Entonces vean que es un proceso que es bastante complejo, en el que participan muchos genes y muchas enzimas, y que, bueno, como mencionamos, ¿verdad?, representa aproximadamente de 25 a 30 kilobases en tamaño, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo que vimos es más o menos la mitad del plásmido, ¿verdad? Entonces, todos estos plásmidos naturales que pueden hacer este proceso, digamos, de forma natural, tienden a ser plásmidos muy grandes, ¿verdad? Bastante grandes. Entonces, en esta práctica vamos a trabajar en varias etapas, ¿verdad? Por eso les mencioné que eran como 9 videos, porque hay varias etapas, ¿verdad? En una primera etapa, se ponen a crecer, ¿verdad?, las células. Tal vez vamos a verlo aquí en este esquema que está como más bonito. Tenemos nuestra cepa donadora y nuestra cepa receptora, ¿verdad? Las ponemos a crecer. Y después, entonces, hay un primer paso que consiste, a ver si voy a devolverme, en determinar el número inicial de células que tenemos en cada cultivo y también determinar si desde el inicio teníamos células que eran resistentes, porque entonces esta cepa donadora es una cepa que tiene un plásmido de resistencia a gentamicina, que es un antibiótico. Y la célula que la recibe es una célula, digamos, que se utiliza mucho en experimentos de estos de conjugación y tiene una resistencia cromosomal al antibiótico rifampicina. Entonces eso se utiliza como un marcador de selección. Porque entonces el transconjugante, ¿verdad?, que es la célula que resulta de esa donación del plásmido hacia la célula receptora, va a tener resistencia a los dos antibióticos. Entonces es muy útil, digamos, como marcador de selección en este experimento que estamos haciendo. Entonces, digamos, esta cepa donadora es resistente a la gentamicina, la cepa receptora es resistente al antibiótico rifampicina, pero existe la probabilidad baja, digamos, pero existe, de que en el cultivo existan, digamos, mutantes que son espontáneamente resistentes a la gentamicina. Eso puede ocurrir, digamos, por mutaciones o... Sí, principalmente por mutaciones, puede ocurrir que dentro del cultivo existan células que son, digamos, que adquieren una resistencia a la gentamicina. Entonces tenemos que contar eso, ¿verdad? ¿Cómo contamos eso? Bueno, hacemos diluciones seriadas del cultivo de la cepa receptora y hacemos un recuento en placas que tienen la rifampicina, así conocemos el número inicial de células que tenemos en el cultivo, pero también hacemos otro en placas que tienen los dos antibióticos. Entonces, lo que nos crezca aquí se consideran, digamos, mutantes espontáneos, ¿verdad? Son células que de pura casualidad, digamos, tienen resistencia a ambos antibióticos.
pero que no son transconjugantes porque no ha sucedido todavía, digamos, este proceso de conjugación. No lo hemos forzado a nivel de laboratorio. Y bueno, también hay que hacer un recuento de las cepas que teníamos donadoras de plásmido al inicio, ¿verdad? En los cultivos. Entonces, ese es el primer paso. Ese fue como el primer video, ¿sí? Perdón, en las cepas donadoras también se les pone la rifampicina, o sea, ¿también son resistentes a la rifampicina o es para ver también si de casualidad tienen la resistencia? Eh, sí, vamos a ver, voy a adelantarme un poquitito. Sí, es para ver si hay donadores resistentes también. Perdón, sí, aquí en realidad es que la fórmula para calcular la tasa de transconjugación, ¿verdad? Para saber qué tan eficiente fue el proceso, es esta que tenemos aquí. Entonces necesitamos saber el número inicial que teníamos de células receptoras. Necesitamos que son las que crecen, ¿verdad? En las placas que tienen la rifampicina. Y necesitamos saber si habían receptores resistentes. Entonces eso es lo que está representado aquí con esta fusia, ¿verdad? Necesitamos saber el número inicial de cepas receptoras y necesitamos saber si en el cultivo de la cepa receptora había mutantes espontáneos resistentes a la gentamicina. Entonces, esto que estamos aquí cultivando es lo que nos va a dar la información para sustituir valores de abajo de la fórmula. Y la parte de arriba, bueno, hay después otros recuentos para calcular el número de transconjugantes, pero necesitamos otro dato de los donadores resistentes, que también se considerarían mutantes espontáneos. ¿Qué es un donador resistente? Bueno, es una cepa que tiene la resistencia de la donadora, ¿verdad? Que es la resistencia al antibiótico gentamicina, pero que digamos que también por mutaciones espontáneas se hizo resistente a la rifampicina. Entonces necesitamos quitar esto de la ecuación, ¿verdad? Por así decirlo, porque nos estaría alterando el dato de la tasa de transconjugación, ¿verdad? Los transconjugantes, recordemos que van a ser entonces el producto de esa transferencia del plásmido desde el donador hacia el receptor, y el transconjugante tiene resistencia a los dos antibióticos. Entonces necesitamos restar en la fórmula cosas que estaban ahí desde el inicio, que quizás tenían resistencia a los dos antibióticos, ¿verdad? Y aquí también tenemos que quitárselo a los receptores, les tenemos que quitar el número, digamos, de células que tal vez de pura casualidad eran mutantes espontáneos resistentes a ambos antibióticos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en un primer paso, ¿verdad? Aquí, que es determinar el número inicial de las células donadoras y el número que había de receptores y de donadores espontáneos. Ese es el primer paso, que es lo que se hace acá. Entonces, tenemos los dos cultivos crecidos, hacemos 7 diluciones seriales decimales de cada una, o sea, aplicando el factor 1 en 10. Y de las tres últimas, que son la 10 a la menos 7, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 5, entonces las inoculamos en los diferentes medios de cultivo, según si es la cepa donadora o la cepa receptora. Entonces, en el caso de la donadora, es para determinar mutantes espontáneos y cultivamos en las placas que tienen los dos medios. Y en el caso de las receptoras, para ver el número inicial de receptores que va en la fórmula para calcular la tasa de transconjugación, va en la parte de abajo de la fórmula, y también necesitamos saber el número, si es que había, de mutantes espontáneos. Entonces, esos mutantes espontáneos los calculamos cultivando las diluciones seriadas en placas que tienen los dos antibióticos. Y bueno, entonces esto se inocula, ¿verdad? Y se distribuye con el asa de Drygalski, como vamos a ver, y se pone a crecer por 24 horas a 37 grados centígrados. El siguiente paso es ya el experimento de conjugación propiamente, ¿verdad? Que es en realidad el más sencillo, digamos, lo que más se demora en tiempo es de estar haciendo las diluciones y los recuentos, ¿verdad? Pero bueno, el experimento de conjugación como tal es muy sencillo. Lo que se requiere es, bueno, los mismos cultivos que diluimos aquí anteriormente, ¿verdad? Entonces, estos mismos cultivos, el cultivo de la cepa donadora, el cultivo de la cepa receptora, de cada uno de ellos tomamos 700 microlitros, los pasamos a un tubo Eppendorf, centrifugamos 1 minuto a 12.000 revoluciones y obtenemos. Entonces, cuando tenemos el pellet, ¿verdad? Le quitamos el sobrenadante y el pellet lo resuspendemos en un volumen pequeño de un medio de cultivo y se inocula
en una placa que va a tener los dos antibióticos, porque lo que queremos es crear como esa presión de selección para que se dé el intercambio de información genética por conjugación. Y entonces eso se hace sobre una superficie de un filtro de nitrocelulosa de 0.45 micras. ¿Por qué se hace ahí? Bueno, es como porque al agregar esta gota que es de 100 microlitros, es una gota que es relativamente grande dentro de la superficie de la placa, y si no hay como un medio sólido que sirva como matriz para mantener las células juntas, no se va a dar físicamente, digamos, ese intercambio de información por conjugación, porque las células podrían dispersarse en la placa, ¿verdad? Si la placa presenta humedad o, o irregularidades, eso puede hacer que la gota, que es muy grande, se disperse mucho y que entonces las células donadoras y las células receptoras no nos queden lo suficientemente cerca para que se pueda dar el proceso. Entonces, normalmente se utiliza algún tipo de soporte o algún tipo de matriz que permita que las células se mantengan como más cerquita unas de las otras. Esa es la función que cumple el papel filtro. Y esto se incuba también 24 horas a 37 grados. Después viene la parte de ver qué creció en el filtro, ¿verdad? Entonces recuperamos el filtro y lo ponemos en un tubo Falcon que tiene una solución salina estéril, ¿verdad? Eso se agita por vórtex, se agita en el vórtex bastante durante 1 minuto hasta tener ya, digamos, una suspensión que es homogénea, ¿verdad? Esto es para entonces, digamos, los transconjugantes que tenemos crecidos en el filtro, para que se desprendan de ese filtro, ¿verdad? Y se resuspendan en la solución salina. Y luego entonces procedemos a hacer diluciones seriadas, ¿verdad? Que también se hacen aplicando un factor de 1 en 10, entonces son también diluciones decimales, desde la 10 a la menos 1 hasta la 10 a la menos 5. Y esto se incuba en placas que tienen obviamente los dos antibióticos, porque estamos buscando los transconjugantes. Se incuba 24 horas a 37 grados centígrados. Y después se hace entonces el recuento con esta fórmula, ¿verdad? Que ya explicamos, ¿verdad? Aquí tomamos el número de transconjugantes, que lo calculamos de este recuento, y los números de donadores resistentes, receptores y receptores resistentes, que los calculamos de los primeros recuentos que vimos en la primera diapositiva de la metodología. Entonces, vamos a proceder. Bueno, este es el resultado, perdón, que después lo vamos a retomar. Y vamos entonces a ver a ver los videos. Bueno, voy a revisar así nada más por ver. Ahí no, está en 84%. Es que de verdad yo no sabía que esto era tan lento. Si no lo hubiera hecho como desde el lunes. Pero bueno, por atenido. Vamos a ver entonces si están viendo el video, chicos. ¿Pueden verlo? Sí, profe. Ok, Sí, profe. entonces aquí lo que tenemos son los cultivos crecidos de la cepa, esta es la LR32, es la cepa que es la donadora del plásmido. Bueno, estos cultivos los pusieron a crecer en tubos Falcon de 15 mililitros, ¿verdad? Entonces habían como 5 mililitros de medio de cultivo más o menos. Esos, entonces, aquí lo que estamos haciendo son las diluciones seriadas, ¿verdad? Que estamos tomando 1 mililitro del cultivo para pasarlo a un tubo que tiene 9 mililitros de solución salina estéril. Entonces, esa es la primera dilución que tiene un factor de 1 en 10. ¿Verdad? Eso entonces se debe vortexear muy bien. Se está trabajando acá en cámara. Se tiene entonces el vortex conectado para poder hacer una agitación, digamos, para que la dilución sea homogénea. Y luego, entonces, seguimos con la preparación de la dilución 10 a la menos 2. Entonces, así que ya se había agitado, ¿verdad? Esa dilución 10 a la menos 1. Se toma 1 mililitro y se transfiere a un tubo que tiene 9 mililitros de solución salina estéril. Ese está rotulado, bueno, no sé si no se lee muy bien, pero está rotulado como la dilución 10 a la menos 2. También se agita en el vórtex. Profe, ¿en qué cámaras de flujo hubiéramos hecho esta práctica?
Ah, no, la hubieran hecho en el mechero. Es que nosotros la hicimos en la cámara porque la cámara tiene iluminación y porque el laboratorio lo están remodelando, porque están haciendo el laboratorio, en realidad el que están remodelando es el del Linetec, que está a la par, y hay muchas cosas que transfirieron al laboratorio de docencia. Entonces, estaba bastante desordenado el área de los mecheros y todo eso, pero esta práctica normalmente se trabaja en mechero, sí, en mechero. Y aquí entonces yo dije, no, la verdad es que está más, como más limpio y más ordenado la cámara, y tiene mejor luz. Entonces esta práctica la grabamos en cámara. Pero las que siguen se grabaron en los mecheros, en el área de los mecheros. Ya se ordenó un poquitito y se grabó ahí. Y esto normalmente se puede hacer también en mechero, no es necesario hacerlo en cámara. Fue como por una cuestión de que pensamos que tal vez iba a quedar mejor la grabación. Pero en realidad se genera mucho ruido de fondo, ¿verdad? Porque está el ruido de la cámara y, y bueno, también el ruido de las remodelaciones. Entonces, las siguientes prácticas se optó por hacerlas en mechero, que es como normalmente se trabaja en el curso. Bueno, aquí ya no sé por qué dilución vamos, porque me distraje conversando, pero sería como la -1, -2, esta debe ser la -3. Y entonces es para preparar la 10 a la -4, sí, 10 a la -4. Esto normalmente también se hace en grupos, entonces generalmente una persona se encarga de diluir el cultivo de la cepa donadora y otra persona hace la dilución de la otra cepa y se avanza un poquito más rápido. Pero bueno, yo como estaba sola, hice todas las diluciones yo solita. Bueno, estaba con Julián, pero Julián me estaba grabando. Y entonces acá lo que sigue hacer es la dilución 10 a la -5, que se hace tomando 1 mililitro de la dilución 10 a la -4 y pasándolo a un tubo que tiene 9 mililitros de solución salina estéril. Está rotulado como 10 a la -5. Y esta es para la preparación de la dilución 10 a la -6, que es ya la penúltima. Miren que ahí, bueno, tal vez como un pequeño tip cuando ustedes trabajan con tubos, bastantes tubos que están así, es como poder tener una gradilla lo suficientemente grande para colocar entonces las diluciones que ya fueron preparadas como en los espacios que siguen. No sé si lo notan en el video, ¿verdad? Las diluciones que ya están más preparadas, yo las tengo en la segunda fila de la gradilla y las que todavía estoy trabajando las tengo en la primera, ¿verdad? Entonces eso me ayuda a saber por dónde voy, ¿verdad? Sin tener que estarme fijando tanto como en los tubos, ¿verdad? Pero es algo que ayuda, digamos, a guiarse un poco mejor. Mira, y esta ya es la última, la dilución 10 a la -7 del cultivo de la cepa donadora del plásmido. Y ahora se hace exactamente lo mismo con la cepa que es receptora. Este cultivo, si ustedes lo notan, es un poquito más de un color más anaranjado porque el antibiótico rifampicina, cuando se prepara, se adquiere un color como rojo bastante oscuro. Entonces, este cultivo se ve de un tono más oscuro que el otro, que el primero. Entonces, igual empezamos con la dilución 10 a la -1, haciendo, tomando 1 mililitro del cultivo y diluyéndolo en 9 mililitros de solución salina.
Entonces normalmente las cosas que ya yo no voy a necesitar las paso como para la fila de atrás de la gradilla. Aquí entonces es el mismo proceso de ir haciendo todas las diluciones desde la 10 a la menos 1 hasta la 10 a la menos 7. En todas se está transfiriendo 1 mililitro. No siempre muestro, creo que no siempre muestro la micropipeta, pero en todas se está transfiriendo 1 mililitro. Ahí vamos por 10 a la menos 3. Ahí ocurrió un accidente, si pudieron notar, digamos la micropipeta se le cayó la punta dentro del cultivo. Y Julián me hizo una pausa en el video. Entonces no se grabó como yo la saqué, pero no sé si esto les ha ocurrido antes. Uno simplemente le pone otra punta a la micropipeta y la punta que está dentro de la micropipeta se introduce como dentro de la punta que está en el tubo, ¿verdad? La que se cayó, y eso ayuda a sacarla, ¿verdad? Eso generalmente sucede cuando uno tal vez no la prensa bien y por eso es que se cae, ¿verdad? Pero de Julián me hizo pausa en el video, entonces no se vio cómo yo la saqué, pero fue de esa manera. Y ahí vamos por la 10 a la menos 4. Y estamos haciendo la de 10 a la menos 5. Profe, ¿qué bacterias estaba usando? Perdón. Las dos son cepas de E. coli. La donadora tiene resistencia a vintamicina y la receptora tiene la resistencia cromosomal a rifampicina. Esta es la dilución 10 a la menos 6. Y ya casi terminamos con las diluciones. Sí, creo que no les había dicho que eran E. coli. Y ya esta sería la preparación de la última de las diluciones. La 10 a la menos 7 de la cepa receptora. Profe, ¿y la bacteria que tenía el plásmido con resistencia a mercurio, cuál era? Bueno, el artículo nada más mencionaba una bacteria de suelo, pero no recuerdo el género. Tendría que revisar la referencia si se menciona, porque nada más se decía bacteria de suelo. Y bueno, ya terminamos con el primer video, que es el de preparación de las diluciones. Vamos con
y la inoculación de las diluciones en las placas. Entonces aquí quería que vieran, voy a devolverme porque esto es importante insistir, porque normalmente cuando uno introduce mecheros de alcohol dentro de las cámaras de flujo laminar, debe estar apagado el flujo de aire, ¿verdad? Porque esta es una operación peligrosa, ¿verdad? Si ustedes tienen el flujo de aire encendido e introducen un mechero de alcohol dentro de la cámara, se puede generar, digamos, que la cámara absorba, ¿verdad? La llama y se haga un incendio, ¿verdad? También puede pasar con el alcohol, que a veces algunas tienen sensores de alcohol, entonces se apagan y es como complicado. O sea, aquí fue que nosotros necesitamos un mechero, ¿verdad? Porque necesitábamos esterilizar el asa de Drygalski por flameado y por eso entonces decidimos apagar la cámara, ¿verdad? Pero esto también lo hubiéramos podido hacer en el área de los mecheros, fue que nada más estaba ese día como muy desordenado. Entonces aquí, ¿verdad? Yo le dije, Julián, grabe bien esto, ¿verdad? Que está detenido el flujo para poder trabajar con un mechero. Y entonces, bueno, aquí las que se iban a inocular, si ustedes recuerdan, son las tres últimas, la 10 a la menos 7, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 5. Esa, la LR32, es la que es la donadora del plásmido, que es resistente a gentamicina. Entonces se van a inocular en placas de medio con gentamicina. Eso era para ver el número inicial de receptores. No, perdón. Esas eran placas que tienen los dos antibióticos. Es que no sé si se veía bien. Voy a devolverme un poquitito. Bueno, esta es la 10 a la menos 7. Ah, sí, ahí dice... Sí, perdón, ahí dice, no sé si lo pueden distinguir, vamos a ver, que tiene rifampicina y que tiene gentamicina. Entonces, eso es para tener el número inicial de donadores resistentes. O sea, el número de mutantes espontáneos resistentes a los dos antibióticos en el caso de la cepa donadora. Ok, entonces aquí vamos a inocular 100 microlitros. Bueno, se empieza generalmente con la dilución más diluida, valga la redundancia, y de ahí se va uno hacia las más diluidas. Eso normalmente es para poderse ahorrar una punta de micropipeta, solo que yo creo que yo sí cambié la punta entre cada dilución. Aquí cuando uno hace eso, tiene que hacerlo como despacito, porque si ustedes vieron, si se pone muy rápido, las gotas se pueden dispersar y se pueden incluso rebotar y salir del medio de cultivo. Ahí, bueno, se están esterilizando el asa. Solo que no se distingue como cuando se está flameando, pero sí se flameó. Y se debe probar como por ahí, a ver, en una esquinita, a ver que no esté muy caliente, ¿verdad? Porque si no eso mata las bacterias y se hace la distribución del inóculo. Entonces luego se vuelve a flamear el asa. Es importante tenerla como en esa posición con la L como hacia abajo, ¿verdad? No con la L hacia arriba, porque si no el alcohol, ahí sí se ve un poquito mejor donde se flameó. Si no, el alcohol se puede escurrir, ¿verdad? Y se puede venir hacia las manos de uno. Entonces sí es importante. Esa es la dilución 10 a la menos 6. Y en el medio de rifampicina y gentamicina. Se debe siempre vortexear antes de tomar el inóculo, porque las bacterias tienden a sedimentarse. Entonces, para poder tomar, digamos, una muestra que sea homogénea. 100 microlitros. Profe, una pregunta, ¿ustedes no hicieron un ¿Sí? control, digamos, como de las donadoras solo con gentamicina y las receptoras solo con rifampicina para ver que estuvieran viables? No, pero bueno, el medio de cultivo, digamos, el cultivo inicial, el medio líquido, tiene los antibióticos. Okay. Entonces, sí, digamos, ellas se estaban poniendo a crecer en los medios con antibióticos. Por eso les comenté que la segunda que diluimos,
que es la receptora, se veía el medio de cultivo como más oscurito, como más anaranjadito. Les comenté que era porque tiene el antibiótico rifampicina, que es como de color rojo muy oscuro cuando se prepara. Entonces, bueno, ahí está la parte de distribución del inóculo de esa dilución de isalamenos-6. También es importante escurrir un poquito el alcohol, ¿verdad? Cuando se hacen estas cosas. Por lo mismo, para que no sea como muy violento el flameado, ¿verdad? Que puede ser peligroso. Ahí se está dejando enfriar un poquitito. Y se está utilizando la gradilla como soporte para esa asa. Y la que queda pendiente es la dilución 10⁻⁵, que se plaquea en los medios con rifampicina y gentamicina. Entonces, igual que las anteriores, ¿verdad? Se toman 100 microlitros y se inoculan en la placa. Entonces, este proceso, como les decía, se debe hacer despacito por esas gotitas que son como saltarinas y que algunas pueden rebotar como fuera del medio de cultivo y se pierde ese volumen. Entonces, ya no es como tan exacto el conteo. Aquí probando la temperatura del asa y distribuyendo el inóculo. Ahora tenemos que hacer el mismo proceso, pero con las cepas que están del otro lado. Entonces por eso le estoy dando vuelta a la gradilla. Y en este caso es la cepa que está rotulada como 2401, que es la receptora. Y esa necesitamos plaquearla en medios que tienen, bueno, solo rifampicina para ver el número inicial de receptores. Y también se va a plaquear en medios que tienen los dos antibióticos, rifampicina y gentamicina. Este es para ver mutantes espontáneos. Entonces, ambas placas corresponden a esa dilución 10⁻⁷. Eso sí, creo que sí lo hice con la misma punta de micropipeta. Es decir, eché, digamos, el inóculo en ambas placas con la misma punta de micropipeta porque es la misma bacteria. Creo, ¿verdad? No me acuerdo. Vamos a ver. Ahí se echa así como despacito. Sí, entonces con esa misma punta, como es la misma dilución de la misma bacteria, las puse con la misma punta. Y bueno, ahí estoy tapando la dilución. El asa ya la teníamos flameada. Y entonces pasamos a distribuir ahí los inóculos. Y bueno, entonces como se trata, ¿verdad?, de la misma bacteria, se puede utilizar la misma asa. Ahí se nos desenfocó el video. Ya. Se puede utilizar, digamos, el asa sin flamear entre una y otra porque es la misma bacteria. Los flameados cuesta verlos, pero ahí sí se ve un poquitito. Pero sí se estaban flameando, digamos. Ahí estamos buscando las placas que siguen, que son las de la dilución 10⁻⁶. Entonces igual una placa solo con rifampicina para ver el número de receptores iniciales y una placa que tiene los dos antibióticos para ver mutantes espontáneos de la cepa receptora. Dilución 10⁻⁶. Se tiene que vortexear primero.
Igual, ¿verdad? Es la misma dilución que van dos medios de cultivo diferentes, pero es la misma dilución de la misma bacteria, entonces se puede utilizar la misma punta de micropipeta. Y vamos con la última de las diluciones de sus recuentos iniciales en la placa con rifampicina y en la placa con los dos antibióticos. Esta es la dilución 10 a la menos 5. Seguida viene en el córtex. Y bueno, si quieren cortamos este video aquí, porque ya lo que sigue es nada más flamear el asa y bueno, ya. Eso, digamos, se metió en la incubadora. Creo que esta es no, perdón, este es el esquema de trabajo que yo hice. No, no tengo la foto. Bueno, no. Bueno, vamos entonces con la parte, digamos, esos cultivos se metieron en la incubadora. Después se hizo creo que es el experimento ya de conjugación como tal, en el que mezclamos 700 microlitros de ambos cultivos en un tubito Eppendorf, ¿verdad? Entonces ese tubito lo rotulé como TX de transconjugante. Entonces ahí está la micropipeta en 100 microlitros. Eso ya se hizo con el flujo normal de la cámara, ¿verdad? Porque no se requería mechero. Entonces ahí tenemos el cultivo de la cepa donadora en medio con gentamicina, que fue el que diluimos en el video anterior, ¿verdad? Entonces de aquí se toman los 700 microlitros y se transfieren al tubo Eppendorf. Perdón, ¿esos son los cultivos originales o es alguna dilución, digamos, los que se mezclan? No, son los cultivos originales. Okay. Son los cultivos originales, que esos los procedimos a diluir en el video anterior, ¿verdad? Ese es el de la cepa que recibe, que está creciendo en medio con gentamicina, y ven que sí se ve más enaranjadito el medio en comparación con el otro. Entonces se toman 700 microlitros, se hace el cultivo puro, digamos, así sin diluir. Y ven, ahí se ve un poco la diferencia de color. Bueno, es que me lo tapa mi mano, pero ahí sí se ve mejor la diferencia de color entre los dos medios de cultivo. Y bueno, aquí quedó bastante llenito el tubo Eppendorf. Ahí tiene entonces los dos cultivos revueltos, ¿verdad? La cepa donadora y la cepa receptora mezcladas. Y la idea entonces es llevarlo a la centrífuga, que es el video que sigue. Centrífuga, aquí estamos con la centrífuga a 1200 revoluciones, 1 minuto. Entonces tenemos un tubo con el mismo volumen
bueno, ese es el tubo, digamos, de interés, ¿verdad? El del transconjugante. Y este otro tubo tiene una X, es nada más un tubo con agua con el mismo volumen para equilibrar la centrífuga. Ahora recuerden que eso es sumamente importante, si no las centrífugas se pueden dañar. Entonces ahí cerramos la centrífuga y la ponemos por 1 minuto. Y bueno, ya este video entonces lo vamos a detener acá. Vamos a la parte del video de cómo sacar el pellet de la centrífuga. Ahí se abre la centrífuga. Ya transcurrió, digamos, el tiempo de centrifugación. Y aquí se ve el pellet bien bonito. ¿Ven? Es un pellet bastante grande, de ambas células. Y en este video lo vamos a detener aquí porque en realidad luego lo que sigue es cuando saco el otro tubo, que no es como tan importante. Aquí ya empezamos con el pellet, ¿verdad? Dentro de la cámara, aquí tenemos el pellet, ¿verdad? El tubito que está rotulado como TX, y aquí lo que hay que hacer es sacarle el sobrenadante. Se saca ese sobrenadante para resuspender el pellet en un volumen más pequeñito de medio de cultivo, que es el que luego se inocula en el filtro. Entonces ahí estoy sacando más o menos de los 700 microlitros que estarían agregados de cada cultivo, ¿verdad? 700 y 700, más o menos 1400. No es como tan necesario que el pellet quede súper seco, ¿verdad? Porque ya ahí nada más es como de quitarle como la mayor cantidad de medio, pero después se va a volver a suspender en ese mismo medio. Entonces, se está suspendiendo bueno, sí, ahí lo voy a poner no me acuerdo si 200 o 100. A 150. Lo voy a suspender en 150 mililitros y para este experimento se utilizó un caldo tripticasa y soya diluido 1:10. Eso apenas nada más, es como cumple la misma función que un agua peptonada o una solución salina, nada más un medio que sea como hipotónico, que sea isotónico para la bacteria, ¿verdad? Que no vaya a ser agua destilada, ¿verdad? Y que entonces se nos vaya a morir por presión osmótica. Entonces también se puede utilizar el CTS sin diluir, ¿verdad? Pero bueno, ahí se hizo de esa manera y se está suspendiendo entonces el pellet en ese volumen que es mucho más pequeñito que el volumen que salió de la centrífuga. Son 150 microlitros. Y de ahí se hace una mezcla en vortex ya un poco más homogénea. Y entonces aquí ya sigue la parte que es con el filtro. Esa es una placa que está rotulada como TX porque es la del experimento de transconjugación y tiene los dos antibióticos, rifampicina y gentamicina. Ahí por otro lado tenemos el filtro que está autoclavado, digamos se autoclavó dentro de una placa Petri, entonces toca sacarlo de ahí con unas pinzas estériles. Siempre trabajar con masking tape y guantes es un poco complicadillo porque el masking tape se pega en los guantes, ¿verdad? Pero bueno. Ahí se está abriendo la placa que tiene el filtro. Los filtros casi siempre vienen con dos rueditas de papel, ¿verdad? Una abajo y otra arriba, para que los filtros no se peguen entre sí. Entonces, ese es el papelito que se ve como de un tono más anaranjado, que está arriba. Ahí tenemos un paquete con 2 pinzas estériles. Y bueno, ahí entonces, básicamente lo que había que hacer era sacar el filtro para poder pasarlo a la placa. A la placa con el medio de cultivo, ¿verdad? Está en una placa, pero es sin medio. Y bueno, siempre con el autoclave se tiende también a pegar ese papelito que es para que no se peguen los filtros entre sí, se tiende a veces a tostar un poquillo, entonces cuesta un poco quitarlo. Ahí ya estaba como pegado también al de abajo, entonces ahí para no complicarnos mucho, nada más se prensa un poquitito con el dedo, el de abajo, ¿verdad? Pero sin tocar el de arriba. Después ese sí tiene que quedar como adherido a la placa, al medio de cultivo, perdón, tiene que quedar adherido al medio de cultivo, porque las bacterias necesitan, ¿verdad?, comer. Entonces, si el filtro está como muy levantado, se van a morir nada más porque no tienen una fuente de nutrientes.
Entonces aquí se toman 100 microlitros de este pellet que resuspendimos en un volumen de 150. Tomamos 100 y esto se pone en el filtro. Se transfieren los 100 microlitros al filtro. Y ahí sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Que la gotita quede bien juntita, ¿verdad? Que no se disperse por el medio, que quede ahí dentro del filtro. Por lo que les explicaba de que es como un soporte para que las bacterias se encuentren físicamente cerca. Entonces esas placas se meten en la incubadora, que yo creí que tenía aquí una foto de eso, pero no. Ah, sí, placas en la incubadora. Es esta. Entonces es que esta lo tomé para que vieran, bueno, que se incuba con la tapa en posición, digamos, no invertida, que es lo usual en microbiología, ¿verdad? Pero esto, como tiene la gota con el filtro y todo, es mejor dejarla así, como con la tapa arriba y el medio abajo. Y las otras también las inocula de la misma manera porque tienen, eso hay que dejarlo como secar más tiempo para poder darle vuelta a las placas, a estas. A esta no se le da vuelta nunca, digamos, porque esta es de la del filtro, se puede caer el filtro y entonces puede ocurrir eso que les decía, que las bacterias se quedan sin comida. Entonces lo ideal es que esta por lo menos esté incubada de esta manera, ¿verdad? Y estas otras pueden incubarse así, ¿verdad? O esperar a que se sequen y entonces darles vuelta. Pero bueno, así quedaron metidas en la incubadora hasta el día siguiente. El día siguiente tocó la recolección del filtro. Entonces en este video tenemos aquí ya creció, no sé si lo logran distinguir, pero bueno, aquí en el centro, es que se ve como medio de baja resolución. O sea, no tiene buen contraste, pero ahí está el crecimiento bacteriano. Básicamente quedó donde quedó la gota, ahí quedó, ¿verdad? El crecimiento bacteriano. Entonces con una pinza estéril se toma el filtro y se transfiere a un tubo Falcon que tiene 10 mililitros de solución salina estéril. Entonces ahí se toma con la pinza. En este proceso tal vez lo que es complicadillo es meter el filtro dentro del tubo Falcon, porque la boca del tubo Falcon es más angosta. Entonces acá, pues yo traté como de hacer un rollito, pero no me funcionó como muy bien. Nada más lo que hice fue como, digamos, medio suavizarlo un poco, ¿verdad? Porque recuerden que ese filtro está un poco tieso porque fue autoclavado, pero bueno, ahí entró, que es como lo importante. Y entonces toca hacer una agitación en vórtex por 1 minuto para que los transconjugantes que están adheridos al filtro, ¿verdad?, se desprendan y se resuspendan en esa solución salina. Y yo creo que, bueno, aquí podemos ya terminar este video, porque el que sigue entonces es cuando ya transcurrió ese minuto. Ay, perdón. Cuando ya transcurrió ese minuto y entonces ya ahí tenemos, ven que se puso bastante turbia la solución salina, porque ya todas las bacterias, digamos, con esta agitación en vórtex, se desprendieron, en buena teoría, del filtro. Entonces ahí se procede a hacer diluciones seriadas, se toma 1 mililitro de esa suspensión de transconjugantes y se pasa a un tubo con 9 mililitros de solución salina estéril. Se hacen las 5 diluciones. Ok, estamos bien de tiempo. Esa sería la primera, la 10 a la menos 1. Sí, ahí el tubito de 10 a la menos 2. Entonces de 10 a la menos 1 pasamos 1 mililitro a el tubo de 10 a la menos 2. Entonces las cosas que ya desocupé las tapo y las pongo como en otra parte. Toca vortexearlo, 10 a la menos 2.
Toca vortexearlo para que esté bien homogéneo. Y sigue preparar la dilución 10 a la menos 3. Pasando 1 mililitro a un tubo con 9 mililitros de solución salina estéril. Tapamos ese tubo y la dilución está a la menos 2 y lo pasamos por ahí por otro lado. Este se agita en vortex. Para preparar la dilución 10 a la menos 4. Entonces igual pasamos 1 mililitro de las 10 a la menos 3 hacia el tubo que tiene los 9 mililitros de solución salina estéril y así tenemos la dilución 10 a la menos 4. Y eso se agita en vortex para proceder a preparar la dilución 10 a la menos 5, que es ya la última de las diluciones que se hacen. Ahí entonces igual, tomar 1 mililitro y pasarlo al tubito que está rotulado como 10 a la menos 5. Bueno, eso es otra cosa, yo siempre prefiero rotular los tubos antes de, pero he visto gente que trabaja diferente, digamos, y entonces rotulan después. Pero a mí no me gusta porque siento que se puede prestar luego para confusión, ¿verdad? Entonces, pero es algo muy personal. Ok, entonces aquí ya quedaron listas todas las diluciones. Eso se agita en vortex. Y si vamos a detener este aquí, el que sigue es el de ya finalmente inocular las diluciones del filtro en placa. Entonces esto lo vamos a hacer igual que se hizo la inoculación de las diluciones de los cultivos iniciales, ¿verdad? Se hace dentro de la cámara, pero con el flujo apagado y con un mechero de alcohol. Flameando las asas. Ahí entonces lo que se van a inocular son 100 microlitros de las diluciones 10 a la menos 5, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 y 10 a la menos 2. Entonces vamos a empezar por 10 a la menos 5. Se agita siempre en vortex antes de tomar el inóculo, ¿verdad? Para que esté homogénea la suspensión. Y entonces esa placa que tenemos ahí es la de 10 a la menos 5. Tiene los dos antibióticos. Y se toman, como les decía, 100 microlitros. Ahí se procede a distribuir el inóculo. Tapar la placa. Voy a ponerla por otro lado porque ya no la vamos a utilizar, entonces para que no se nos confunda con las demás que hay que inocular. Y ahora sigue tapar ese tubito de la dilución 10 a la menos 5 y también pasarlo para otra parte porque ya no nos interesa.
Entonces vamos con la 10 a la menos 4, y se agita en vórtex y se transfieren 100 litros a la placa que también está rotulada como 10 a la menos 4. Siempre con el mechero de alcohol es importante tener todo cerquita, ¿verdad? Del mechero, porque el campo estéril no es tan, es más reducido, ¿verdad? No es tan amplio. Entonces esa es la placa 10 a la menos 4. Y se transfieren igual 100 microlitros. Ay, como que no se enfocó. Ah, bueno, sí se ve. Y ahí se está poniendo la gotita, cuidadosamente. Bueno, mientras tanto se tapó la placa para poder tener acceso a la tapa del tubo que estaba como muy atrás. Pero la placa hay que distribuir el inóculo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que sigue. Ya se tapa y se pone por otro lado. Y se debe flamear el asa. Bueno, ahí decidí hacer un cambio, porque tenía dos. Pero es igual, flamearla. Entonces ahí vamos con la 10 a la menos 3. Se agita en vórtex. Diez a la menos 3. $100 microlitros. Que se depositan cuidadosamente en la placa. Ya este tubo no nos interesa más, entonces lo ponemos por otra parte. Y ya esa placa también queda lista, entonces también se pone por otra parte. Y queda una última dilución, que es la 10 a la menos 2, para inocularla en la placa con 100, perdón, en la placa que tiene los dos antibióticos, 10 a la menos 2, se agita en vórtex. Se toman 100 microlitros. Este experimento se hizo el 30 de octubre. Y ya esos son los últimos 100 microlitros que vamos a inocular. Se repite entonces el proceso. Se distribuye el inóculo. Ven que ahí se mueve también, o sea, yo muevo el asa, pero también le doy vueltita a la placa, ¿verdad? Un poquito, para tener una distribución más homogénea. Y ya, entonces esas placas también se metieron a la incubadora. Eso fue un viernes, entonces, mentira, no se metieron a la incubadora, se dejaron a temperatura ambiente porque eso cayó viernes y nadie podía ir el sábado. Entonces, los resultados se observaron, de estos recuentos se observaron hasta el día lunes. Ahí, bueno, entonces estamos terminando con el video. Y volvemos entonces aquí a la presentación, nada más para que ustedes vean los resultados.
En transconjugantes, el número de transconjugantes en realidad fue bajito, fue de 0.5 por 10 a la 5 transconjugantes, que es lo que se reemplaza aquí en la fórmula, el valor que se pone aquí en la fórmula. Se le resta el número de donadores resistentes o mutantes espontáneos, que fue de 0. Entonces no se le resta nada. Después aquí abajo el número de receptores fue de 4 por 7, no, perdón, 4.7 por 10 a la 9, que fue bastante alto. El número de receptores resistentes fue de 1.5 por 10 a la 7, pero ven que hay una diferencia de 2 logaritmos entre el número de mutantes espontáneos y el número de receptores. Entonces al restarle esto a esto, casi que no le hace ni cosquillas, ¿verdad? Es muy poquita la diferencia en ceros, es muy grande la diferencia en ceros, entonces el valor queda casi que igual, es como 4.685 por 10 a la 9, algo así. Y bueno, entonces reemplazando aquí todos los valores en la fórmula y multiplicando por 100, nos da un resultado de una tasa de transconjugación de 0.01, que es en realidad una tasa bajita. Eso es como más o menos un transconjugante por cada 1000 donadores, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. O sea, por cada 1000 bacterias donadoras, solo una da el plásmido a una célula receptora. Entonces, en realidad es una tasa que es bastante bajita, pero bueno, ahí es el resultado, y en general esas tasas suelen ser bajas, ¿verdad? Tampoco es que es así como que todas las bacterias donadoras dan sus plásmidos a todas las receptoras, sino que en realidad es un experimento que tiene una tasa baja. Usualmente es normal tener una tasa baja. Bueno, esta en realidad está bastante baja, pero es normal tener tasas bajas, ¿verdad? Entonces esa es un poco la idea. Y bueno, ese fue el resultado. Como les decía, los recuentos los hizo Julián el lunes, él me mandó los resultados, porque yo los lunes tengo restricción vehicular, entonces no puedo ir al TEC a ver esos datos, pero bueno, esos son los datos, y el resultado que obtuvimos. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, de esta práctica. ¿Dónde estamos? Chicos, ¿están por ahí? Sí, profe, aquí estamos. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Este experimento, como les decía, es bastante largo la primera parte de hacer todos los recuentos, pero es importante porque, bueno, al menos en el caso de los receptores no tuvimos mutantes espontáneos, pero en el caso de los donadores sí habían, y se debe considerar eso, ¿verdad? Aunque sean muy poquitos, hay que considerarlos. Y sí pueden ocurrir. Profe, una pregunta. No sé si sabes si han hecho como algunas modificaciones tal vez al protocolo que aumenten esos porcentajes de donación de plásmidos. Sí, digamos. De hecho, bueno, el filtro es una modificación que ayuda a aumentar la tasa de transconjugación, ¿verdad? Si ustedes lo quitan, baja aún más. Pero sí, hay ciertas cosas que sí se podrían hacer, digamos, por ejemplo, estas placas de recuento se incubaron a temperatura ambiente 72 horas, tal vez habría sido ideal, digamos, poderlas incubar a 37 grados, que es como la temperatura de preferencia de Escherichia coli por 24 horas, digamos, a lo mejor hubiéramos tenido un número un poquito más alto. Y en cuanto a la técnica de las diluciones, también es una técnica que suele tener, digamos, también muchos errores. Hay que agitar siempre muy bien en el vórtex antes de, ¿verdad? Creo que también se le podría bajar un poco la concentración a los antibióticos para que no sea como tan fuerte ese golpe, digamos, porque la conjugación tarda un tiempo en darse, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo las bacterias van a estar estresadas porque no se ha dado la conjugación y hay presencia de los dos antibióticos. Entonces, en algunos casos se puede bajar un poquito la concentración de los antibióticos en el medio en el que se hace la transconjugación. ¿Qué más se podría hacer? Bueno, posiblemente hayan más cosas que se puedan hacer, ¿verdad? Pero es como lo que se me ocurre de momento. Pero sí, en general suelen ser bajas, digamos, las tasas, solo que tal vez, esto sí está como bastante baja, o sea, es como 1 por cada 1000, ¿verdad? Pero normalmente es como 1 por cada
Puede ser desde 1 por cada 10 hasta 1 por cada 100. Por ahí más o menos, digamos. Pero no es que es 1 a 1. Eso sí de fijo no es 1 a 1. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Voy a detener la grabación como para que no se haga tan grande el video. Profe, yo no respecto de la